En un rincón glorioso del siglo V, cuando el Imperio Romano ya daba sus últimos suspiros de poder terrenal, emergió un hombre cuya voz resonaría por siglos no por sus conquistas militares, ni por sus leyes humanas, sino por su poder espiritual y su dominio sobre la palabra que edifica el alma, San Pedro Crisólogo. Su nombre, Crisólogo, significa el que habla de modo áureo, y no fue una exageración. Este título no fue dado por casualidad, sino porque sus sermones, llenos de sabiduría, dulzura y contundencia, tocaron los corazones de multitudes y se convirtieron en fuente de alimento espiritual para generaciones. Nacido en la ciudad de Imola, en el norte de Italia, en una época marcada por las tensiones entre el paganismo residual y el cristianismo ascendente, Pedro fue desde joven moldeado por una profunda vida de fe, oración y estudio. Su humildad y su amor por las verdades del Evangelio lo llevaron a ser ordenado sacerdote por Cornelio, el obispo de Imola, quien rápidamente reconoció en él una vocación extraordinaria. No pasaría mucho tiempo antes de que su destino tomara un giro divinamente orquestado. En una coyuntura crítica para la iglesia de Ravenna, entonces capital del Imperio Romano de Occidente, el Papa Sixto III, inspirado por una visión o consejo espiritual, eligió a Pedro para ser el nuevo arzobispo de esa ciudad estratégica. Esta elección, que al principio pudo haber parecido desconcertante por la juventud y aparente inexperiencia de Pedro, resultó ser providencial. Desde su sede en Rávena, San Pedro Crisólogo se convirtió no solo en guía de su pueblo, sino también en un faro de luz doctrinal y pastoral para toda la cristiandad. Su genio no se manifestó en grandes tratados, ni en debates teológicos públicos, sino en su capacidad de enseñar la fe con claridad, profundidad y belleza en sus homilías. Predicaba casi a diario, y lo hacía con una fuerza espiritual que desarmaba resistencias y avivaba la llama del amor por Cristo. Sus palabras eran directas, sin ornamentos innecesarios, y aún así rebosaban poesía. Se dice que su predicación era breve pero intensa, tan concentrada que en unos pocos minutos lograba más que largas disertaciones. Abordaba temas complejos como la encarnación, el pecado, el bautismo, la caridad y la unidad de la Iglesia, pero siempre con el objetivo de transformar el corazón del oyente. Uno de sus mayores legados fue su firmeza frente a las herejías que comenzaban a envenenar la fe del pueblo. Rechazó de forma clara las desviaciones doctrinales del monofisismo, el arrianismo y otras corrientes que negaban la divinidad o humanidad de Cristo. Para él, la ortodoxia no era un lujo académico, sino una necesidad vital. En sus sermones, defendía con pasión la doble naturaleza de Cristo, la maternidad divina de María y la importancia de la comunión eclesial. Pero quizás lo más conmovedor de su ministerio fue su ternura pastoral. No era un teólogo abstracto, era un pastor que conocía las luchas de su rebaño, que se acercaba a los pobres, que hablaba al corazón del campesino, de la viuda, del niño. San Pedro Crisólogo tenía un don único, la capacidad de traducir los misterios celestiales en alimento diario para el alma de los sencillos. Por eso no es sorprendente que sus sermones hayan sido tan ampliamente difundidos y conservados. De los más de 700 que se le atribuyen, al menos 176 han llegado hasta nosotros, y cada uno de ellos es una joya de espiritualidad cristiana. Son breves, sí, pero ricos en contenido. Sus palabras no buscaban halagar o impresionar, sino iluminar y transformar. Fue esta combinación de fidelidad doctrinal, profundidad teológica y cercanía pastoral lo que llevó al Papa Benedicto XIII en el siglo XVIII a proclamarlo doctor de la Iglesia, un título reservado para aquellos cuya enseñanza tiene un valor perenne para toda la comunidad cristiana. San Pedro Crisólogo, desde su humilde trono episcopal en Ravenna, se había convertido en un maestro eterno de la fe católica. Su vida no fue larga en años, pero sí intensa en frutos. Falleció alrededor del año 450, pero su voz no se apagó. Sigue resonando en cada uno de sus sermones, en cada línea escrita con fuego divino, en cada alma que encuentra en sus palabras el eco de la voz de Cristo. Su fiesta litúrgica se celebra cada 30 de julio, y es un día para recordar el poder transformador de la palabra cuando es proclamada con verdad, amor y unción. San Pedro Crisólogo no fue un revolucionario político, ni un constructor de imperios. Fue un arquitecto de almas, un artesano de la fe, un orador celestial que enseñó al mundo que las palabras pueden ser oro puro cuando salen del corazón de un hombre lleno del Espíritu Santo. Su legado es un llamado para todos los que comunican la fe, que nuestras palabras no sean vanas, que nuestras predicaciones no sean vacías, que cada palabra que pronunciemos tenga el poder de levantar, sanar y guiar hacia Dios. Mientras el Imperio Romano de Occidente comenzaba a tambalearse bajo el peso de invasiones bárbaras,
crisis económicas y luchas internas, un resplandor surgía desde el corazón espiritual de Italia. Este no provenía de ejércitos ni de emperadores, sino de la humildad, sabiduría y pasión por la verdad de un hombre consagrado por entero a la misión divina, San Pedro Crisólogo. Ya lo conocimos como un obispo elocuente y santo, pero su historia tiene más profundidad, más detalles ocultos que revelan la magnitud de su contribución a la Iglesia Universal. Su herencia no se limita al hecho de ser un gran predicador, sino que su vida entera fue una sinfonía de fe, coraje, inteligencia y amor al prójimo. Ravenna, la ciudad que lo acogió como arzobispo, era en ese entonces uno de los centros políticos y culturales más importantes del imperio. No era una ciudad cualquiera, era la residencia imperial y, por tanto, un lugar donde se cruzaban influencias paganas, tensiones religiosas, decisiones políticas y desafíos eclesiásticos. Gobernar espiritualmente una ciudad así exigía más que sabiduría. Se necesitaba una combinación de diplomacia, claridad doctrinal y una vida interior profundamente arraigada en la oración. Pedro, aunque joven cuando asumió la responsabilidad de arzobispo, se convirtió en un modelo de liderazgo espiritual firme y misericordioso. Una de las características más impactantes de San Pedro Crisólogo fue su capacidad de comunicación. En una época donde la mayoría del pueblo era analfabeto y la única manera de enseñar la fe era a través de la palabra hablada, su don era providencial. Sus sermones no eran simples discursos, sino verdaderos actos litúrgicos donde la palabra se convertía en sacramento. En cada homilía, su voz transportaba al oyente directamente a los misterios de Cristo. No necesitaba recurrir a metáforas complicadas o filosofías enrevesadas. Hablaba claro, como lo hace un padre que instruye con amor. Su defensa de la doctrina cristiana fue absolutamente firme incluso ante las presiones de ciertas figuras políticas o eclesiásticas que buscaban suavizar o distorsionar los dogmas fundamentales. Uno de los puntos donde más se destacó fue en su proclamación de la encarnación de Cristo como un acto de amor absoluto y transformador. Pedro no dejaba espacio para ambigüedades. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y esa verdad era el centro de la fe cristiana. Esta claridad doctrinal era urgente, ya que las herejías del monofisismo, que negaban la humanidad de Cristo, se esparcían rápidamente y amenazaban con dividir la Iglesia. Pero no pensemos que San Pedro Crisólogo fue un teólogo aislado o encerrado en bibliotecas o disputando con herejes desde la distancia. Él conocía el dolor de su pueblo. Caminaba entre los pobres, escuchaba a los marginados, se preocupaba por los conflictos familiares y sociales. Sus sermones hablan del perdón, de la caridad práctica, del valor del ayuno, de la necesidad de ayudar al prójimo. Su espiritualidad no era etérea, sino profundamente encarnada. Entendía que una iglesia fuerte no se construye solo con dogmas, sino con amor vivido, con coherencia de vida, con humildad verdadera. Hay un sermón suyo que destaca especialmente, aquel en el que habla de la Navidad como la pasión silenciosa de Dios. En él, Pedro explica cómo el nacimiento de Cristo fue ya un acto de sufrimiento y entrega, pues el Verbo se humilló a sí mismo al tomar nuestra carne. Esta visión, profundamente contemplativa, nos recuerda que para Crisólogo, cada momento de la vida de Jesús tenía un peso salvífico. Cada paso de Cristo en la tierra era un gesto de amor redentor. Esta teología encarnada, vivida y predicada con fuego, es lo que ha mantenido su legado vivo durante más de 1500 años. San Pedro también tenía una visión muy clara del papel de la Virgen María. En sus sermones la presenta como la Madre de Dios, la Theotokos, defendiendo así uno de los dogmas marianos más importantes de la Iglesia. A través de sus palabras, María no es solo una figura piadosa, sino una parte esencial del misterio de la salvación. Para él, María es el nuevo templo, el trono de Dios en la tierra, y su maternidad no es simbólica, sino real y poderosa. Estas enseñanzas influyeron profundamente en el desarrollo posterior de la Mariología y muestran cómo Crisólogo estaba adelantado a su tiempo. Pero no todo fue fácil. A pesar de su popularidad y de la estima que gozaba incluso en Roma, enfrentó momentos de oposición. Algunos veían con desconfianza su rigor doctrinal. Otros consideraban que sus enseñanzas eran demasiado exigentes. Sin embargo, Pedro nunca se dejó intimidar. En lugar de responder con dureza, apelaba siempre al ejemplo de Cristo, la mansedumbre, la fidelidad, el sacrificio. Así, en medio de tensiones, logró mantener la unidad de su diócesis, fortaleciendo a la Iglesia en un momento crucial de su historia.
Es importante mencionar también su relación con los papas de su época. San Pedro Crisólogo no solo fue fiel a la doctrina romana, sino que también mantuvo una comunicación activa con el Papa León Magno. De hecho, hay registros de cartas entre ellos donde se nota el respeto mutuo y la unidad de pensamiento teológico. En un tiempo donde muchas iglesias locales se inclinaban hacia herejías o desarrollaban teologías independientes, Pedro fue un pilar de comunión con Roma. Su lealtad a la sede de Pedro es un ejemplo de lo que significa ser católico en su sentido más pleno, estar en comunión con la verdad revelada y con quienes la custodian. Su muerte ocurrió hacia el año 450 y fue llorada por todo el pueblo de Rávena. Su legado, sin embargo, no se apagó con su partida. Los siglos pasaron, pero sus palabras siguieron circulando, copiadas a mano en monasterios, leídas por obispos, citadas por teólogos, meditadas por santos. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIII, al reconocer la profundidad de sus enseñanzas, lo proclamó doctor de la Iglesia. Solo 37 santos han recibido ese título en la historia católica, y Pedro es uno de ellos. Eso nos dice todo sobre la estatura espiritual de este humilde obispo. Hoy, más de 1500 años después, su figura sigue brillando como un faro en medio de la oscuridad. San Pedro Crisólogo no fue simplemente un buen orador, fue un hombre tocado por la gracia que entendió que la palabra, cuando nace de la oración y del Espíritu, puede cambiar el mundo. Su vida es un llamado a todos los predicadores, catequistas, sacerdotes y laicos comprometidos. Proclamad la verdad con claridad. Vivid la fe con coherencia. Amad con profundidad. Esa es la herencia de San Pedro Crisólogo. Pasaron los años. Los imperios cayeron. Nuevas culturas surgieron. Y aún así, las palabras de San Pedro Crisólogo no fueron olvidadas. Sus sermones, cuidadosamente transcritos por los monjes de la antigüedad, se convirtieron en reliquias espirituales que alimentaron a generaciones de cristianos. Su estilo claro, directo y profundamente espiritual fue estudiado y emulado por predicadores de toda Europa durante la Edad Media, el Renacimiento y la Era Moderna. ¿Pero por qué sus palabras resistieron la prueba del tiempo? Porque no hablaban solo de cuestiones terrenales, ni se limitaban a debates de su época. Hablaban directamente al corazón humano, con una autoridad que solo puede venir de una vida íntimamente unida a Cristo. En sus escritos, no hay una preocupación por deslumbrar con erudición o filosofía complicada. San Pedro escribe como un pastor que ha visto el rostro del sufrimiento humano y también la esperanza del Evangelio. En cada línea, se nota su compasión por el pecador, su ternura por los débiles y su firmeza ante el error. Sus sermones son como puentes entre el cielo y la tierra, breves, sí, pero llenos de verdades eternas. No se trata de un teólogo de biblioteca, sino de un santo de carne y hueso, que amaba profundamente a su pueblo y deseaba llevarlo hacia la salvación. Durante los siglos oscuros de las invasiones bárbaras, cuando Europa estaba fragmentada y el caos parecía adueñarse del mundo occidental, los textos de Pedro Crisólogo fueron como antorchas de claridad. En monasterios aislados, donde los monjes copiaban textos sagrados a la luz de una vela, sus sermones eran seleccionados una y otra vez por su valor espiritual y pedagógico. Se convirtieron en herramientas esenciales para enseñar la fe a nuevas generaciones de cristianos que vivían en una Europa en reconstrucción. Su estilo conciso, directo y lleno de imágenes bíblicas era ideal para formar no solo la mente, sino también el corazón. Con el paso del tiempo, varios padres de la Iglesia y doctores posteriores, como San Bernardo, Santo Tomás de Aquino y San Alfonso María de Ligorio, encontraron en sus escritos inspiración y fuerza. La claridad de su pensamiento, su fidelidad doctrinal y su profunda espiritualidad sirvieron como base para grandes desarrollos teológicos. Aunque nunca buscó fundar escuela alguna, su influencia fue subterránea, constante y sólida como una raíz que da vida sin ser siempre visible. En el Concilio de Trento, por ejemplo, sus enseñanzas fueron citadas indirectamente como parte del consenso patrístico que defendía la doble naturaleza de Cristo, la necesidad de la conversión y la eficacia de los sacramentos. Su visión del bautismo como entrada a una nueva vida y de la Eucaristía como fuente de unidad y caridad se alineaban perfectamente con la reforma espiritual que el concilio promovía frente a los desafíos protestantes. Aunque no fue un autor central del magisterio del concilio, su espíritu estaba presente en muchas de sus decisiones y énfasis. Otro aspecto poco mencionado pero de gran relevancia es la dimensión mística de sus escritos. San Pedro Crisólogo no era ajeno a la contemplación profunda de los misterios divinos.
Aunque no escribió tratados místicos como otros santos posteriores, su forma de hablar de Dios, del alma y de la redención revela una experiencia interior intensa. Él entendía que la fe no es solo conocimiento, sino transformación. En sus homilías, a menudo invita al oyente a dejar que Dios habite en el corazón, a escuchar con el alma, a dejar que la gracia moldee nuestros pensamientos. Esta dimensión, que muchos predicadores modernos han perdido, es quizás la más necesaria en nuestros tiempos, una palabra que no solo informa, sino que transforma. No podemos ignorar además su contribución al arte de la predicación. San Pedro Crisólogo es uno de los modelos clásicos del predicador cristiano. Su método ha sido estudiado en seminarios y escuelas de teología por siglos. Comenzar con una imagen o idea clara, conectar con la experiencia del oyente, introducir una verdad bíblica y concluir con una invitación concreta a la conversión. Este esquema, que parece sencillo, fue revolucionario en su tiempo y sigue siendo una fórmula eficaz para comunicar el Evangelio en cualquier época. En un mundo saturado de discursos vacíos, la palabra poderosa, breve y encarnada de Crisólogo sigue siendo un ejemplo de oro. Ya en la era moderna, con el renacimiento del estudio patrístico impulsado por el Concilio Vaticano II, San Pedro Crisólogo volvió a ser estudiado y valorado. El concilio insistió en la necesidad de volver a las fuentes, la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia, y entre ellos, Pedro fue revalorizado no solo como predicador, sino como maestro de espiritualidad y modelo pastoral. Sus escritos comenzaron a ser traducidos a más lenguas modernas, sus enseñanzas citadas en documentos eclesiales y su fiesta litúrgica celebrada con mayor fervor. Hoy su figura se levanta como un faro en medio de la confusión doctrinal y del relativismo moral. En un mundo donde muchos confunden tolerancia con indiferencia y caridad con complacencia, San Pedro Crisólogo los recuerda que la verdad y el amor no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Que el cristianismo verdadero no es una ideología, sino una experiencia viva de comunión con Dios que debe ser anunciada con fidelidad y ternura. Su nombre resplandece en el calendario litúrgico cada 30 de julio, y en esa fecha, la Iglesia entera recuerda al doctor de la palabra, pero su vida no debe ser recordada solo un día al año. Cada vez que un predicador sube al púlpito, cada vez que un catequista habla a los niños, cada vez que un padre de familia enseña a sus hijos a rezar, el espíritu de Pedro Crisólogo puede estar presente, porque su legado no es una estatua en mármol ni una página olvidada en un libro antiguo, sino una invitación viva a proclamar el Evangelio con el corazón encendido y la lengua bañada de verdad. En conclusión, San Pedro Crisólogo fue mucho más que un buen orador. Fue un hombre lleno de Dios que comprendió que la palabra no es solo un instrumento humano, sino un canal sagrado para llevar el amor divino al mundo. Que su ejemplo inspira a las nuevas generaciones de evangelizadores y que sus sermones sigan siendo fuente de luz en los caminos oscuros de nuestra historia. A lo largo de este recorrido, hemos explorado el alma de un hombre cuya voz no solo predicaba, sino que inflamaba los corazones. San Pedro Crisólogo no fue un líder cualquiera, fue un hombre transformado por el Evangelio que entendía que cada palabra pronunciada desde el púlpito debía ser como una espada de luz que cortara la ignorancia, el miedo y la desesperanza. Su mensaje, lejos de perderse en el tiempo, hoy resuena más fuerte que nunca. En medio de un mundo saturado de ruido, su palabra sigue siendo un susurro potente que nos llama a la verdad, a la pureza y a la fidelidad a Cristo. Al observar su imagen, con el rostro sereno pero firme, comprendemos que detrás de su mirada hay siglos de sabiduría, lucha e intercesión. San Pedro Crisólogo nos deja una herencia que no se mide por monumentos, sino por cada alma que, al escuchar su enseñanza, decidió volver a Dios. Su ejemplo desafía a los predicadores modernos a no conformarse con palabras bonitas, sino a encender corazones, a formar discípulos, a luchar contra la tibieza espiritual con la fuerza del Espíritu Santo. Que su vida siga inspirándonos, que su doctrina continúe guiándonos y que su intercesión nos fortalezca en el camino de la fe.